Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a Un Café con Mel. El día de hoy les quiero traer a bueno, ya no es jovencito, ¿verdad? Ya es un señor casado. Soy joven. Sí, bueno, señor joven, hay que ponerle así. A mí me tocó conocerlo cuando estaba pequeño, ya un ratito, y él es el señor Iván Mojarro. Muchas gracias. ¡Yeah! Gracias por darnos tu tiempo, por permitirme contar o que vayamos descubriendo tu historia de lo que Dios ha hecho. Sí. Y muchas gracias, Iván. No, gracias a ti. Gracias por invitarme, a ti, a Tony. Y pues aquí estamos. Gracias. Sí, ay, no, pues todo un honor. Muchas Les gracias. comentaba que yo conocí a Iván, yo me convertí en el 2000, en el 2003 yo me convertí. Ok. Entonces, ¿tú qué edad tenías más o menos en aquel entonces? Tenía 13 años. Ay, casi la edad de mi hijo. Entonces, de Estaba mi hijo chico, actual, sí, estabas adolescente. muy chiquito. Y ahí Sí. te miraba en la iglesia con tu papá, con tu mamá, con tus hermanos. En el grupo de jóvenes ya Sí, empezaba a ir. sí, ¿verdad? Y ahí te veía también. Sí, ¿verdad? Ahí nos mirábamos. Híjole, ya me delataste de la edad, amigo, ya. Pero bueno, nuestro espíritu está renovado, Sí, ¿verdad? eso Que es lo sí. importante. ¿Qué te parece si para aquellos que todavía no tienen el gusto de conocerte, que nos hables un poco de ti? ¿Quién eres? ¿De dónde? Y todo el asunto. Ok. Pues como ya mencionaste, mi nombre es Iván Mojarro. Soy de aquí de Tecate. Tengo 34 años. Este año cumplo 35. ¿Qué más? Estoy casado con una muchacha, muy bonita, muy linda, se llama Nercy. Tenemos 2 años de casados. ¿Qué te puedo decir? Pues trabajo en la congregación, sirvo en la iglesia. No tengo hijos todavía. Y pues prácticamente eso, ¿no? Así a grandes rasgos es quien yo soy. Y pues además de eso, amigo, compañero, Cómplice, servidor, todo. servidor, siervo, sí, de todo, De de todo, todo. de todo. Y cuando estamos dentro de la iglesia o cuando trabajamos de la iglesia somos todólogos, Sí, ¿verdad? sí. Aparte de predicar, aparte, ¿cantas? No, 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 ¿Tocas no. algo? Toco bien poquita guitarra, pero no canto. Ah, ok, ok. Sí me acuerdo que a tu papá le gustaba cantar, ¿verdad? Y Sí, cantaba muy bien. sí, Sí, él tocaba y cantaba. sí, tocaba y Hasta sacó un cantaba. disco y todo, pero no, yo no heredé eso, ese ¿En talento. serio? No. ¡Wow! ¿Y alguno de tus hermanos? Mis dos hermanos tocan. Pero no cantan. ¿O sí Un cantan? poquito, sí, cantan Sí. los dos un poquito, soy el único ¿Cantan que no mejor que canta. tú? ¿O Sí, no? La verdad. yo no canto nada. Sí, ah, bueno, de perdida en la regadera cantamos tanto Iván como yo, ahí sí nos dechongamos, ¿no? Ahí sí hacemos nuestros cánticos nuevos. Ándale, Nuestros sí. Hay que ponerle así, ¿no? A ver, Iván, relátanos cómo fue tu infancia. O sea, ya sabemos que naciste aquí, te criaste aquí, me imagino. Sí, sí, sí. Pues mi infancia, fue una infancia muy bonita. Crecí con mis papás, con los dos, crecí con mis dos hermanos. Tengo uno mayor, Lalo, el menor, Olaf. Y fuimos siempre una familia unida. Tú Mm, fuiste el del sándwich, el del medio. sí, soy el del medio, el mediano. ¿Y qué te Y siente, Bueno, yo soy la pues bebé, entonces no te sé decir qué es lo que se siente. Pues la verdad, yo digo que no, o sea, yo no noté mucha diferencia, o sea, Ok. nos trataban igual a los tres y fue una infancia bonita. Salíamos a jugar mucho, salíamos como familia, pero entre semana, como teníamos muchos vecinos, salíamos a jugar mucho fútbol, béisbol, nos la pasamos jugando, la verdad. Desde la niñez hasta la preparatoria, me acuerdo, Ahí en la bueno, me cuadra. comentaste la niñez, ¿verdad? Pero lo que es primaria, secundaria y toda esa parte, pues era mucho jugar y muy bien, o sea, no tengo un recuerdo malo de mi niñez, era mucha diversión, la verdad. Sí. Te la pasabas a gusto. Sí, sí, me la pasaba toda la tarde jugando fútbol y en la calle. ¿Te gusta el deporte entonces? Sí me gustaba mucho, me gustaba más, yo creo que el convivir ahí con mis vecinos y todo, pero sí, sí me gustaba. Y me Sí. gusta un poquito todavía el deporte, no lo practico tanto, pero sí me gusta. Oye, y ¿cómo te describirías cuando eras pequeño? ¿Cómo era tu personalidad? Pues era una personalidad, yo digo que alegre, pues como te digo, me gustaba mucho salir, me gustaba mucho ¿Sociable? jugar, sociable, me gustaba mucho platicar. Yo creo que el deporte me hacía convivir con los demás, con mis compañeros, con mis vecinos en la escuela.
Sí, y eso como que te abre la puerta a socializar, ¿no? Pero yo creo que así, platicador, amiguero, así. así eres. Oye, y me comentas que desde niño pues ya conocía, bueno, tú conociste más pronto al Señor que yo, ¿no? Y ¿te acuerdas o tienes algunos recuerdos sobre cómo fue poco a poco tu conocimiento a Dios, tu acercamiento a Él? Sí, desde niño me llevaron a la iglesia y ahí pues escuchaba de Dios y todo esto, pero conforme fui creciendo, fui teniendo experiencias, Ujú. incluso recuerdo una cuando ni siquiera estaba tratando de obedecer a Dios ni nada y fui a un evento y sentí la presencia de Dios muy Mm. fuerte y lo empecé a conocer de esa manera, ¿no? Tanto en la iglesia como en eventos que iba. Antes se hacían muchos eventos de jóvenes y yo casi siempre iba a todos. Entonces recuerdo que fue con experiencias. Desde chiquito tuve experiencias en la iglesia, en mi casa y en muchos eventos que asistía, aunque no tenía como muy claro si quería obedecer o no, pero ahí fui teniendo esas experiencias y ahí lo fui conociendo. Y mis papás siempre nos inculcaron obedecer a Dios, ¿no? Servir a Dios, buscarlo. Y mi papá fue militar, pero en la casa no se sentía tanto eso, Oh, solo en mira. algunas cosas, ¿verdad? Sí. Pero mis papás siempre fueron como relajados y no nos exigían mucho, no había tanta presión, pero sí nos decían las cosas cuando estábamos mal. Sacaban la Entonces, vara. ¡Ah! sí, sí, cuando estábamos mal, sí. Pero sí influyó porque mi papá siempre nos empujó a buscar a Dios. Mm. Entonces, esos eran los no negociables, por ejemplo, de la casa, de que tenías que congregarte, tenías que ir a la iglesia y estar Mm. ahí. Y yo creo que si él no hubiera sido así, pues nos hubiéramos alejado de Dios, ¿no? Entonces, sí influyó mucho la educación de mis padres en que yo hoy sirva a Dios, la verdad. Wow. Influyó en un 90%, yo creo. Wow, wow. Sí, Es ahí cuando dice la palabra, ¿no? Instruye al niño en su camino y aun cuando fuere viejo no se apartará de él, ¿no? sí. Lo importante de tomar nuestro papel como padres y hay cosas que dijiste, por ejemplo, que no eran negociables y el mantenernos en eso. Ok, no es negociable esto en casa. El Sí, que faltes a la iglesia, o sea, te tienes que congregar, o sea, eso no lo vamos a negociar en la mesa, ¿no? sí. Podemos negociar otra cosa, pero eso no. Qué importantes son esos valores que tus papás te inculcaron desde pequeño. Y De cuéntanos, hecho, te voy a interrumpir, de dale. hecho, mi papá, o sea, esa pregunta no se la podíamos hacer a mi papá, pues. O sea, nosotros no le Ándale. podíamos decir, oye, pa, yo no quiero ir a la O iglesia, me o siento mal, tampoco. no, nada de eso. No, pues era enfermero. A ver, ¿qué te doy? Me da naproxeno, Una ampicilina. inyección, algo. Sí, no, no, a él no le podías decir eso, pero no es que él nos lo dijera, pero ya sabías, ¿sí? O sea, Wow. tú ya sabías que eso era un no negociable, y si tú andabas fuera, si salías o lo que fuera, tenías que llegar a la reunión, a Llegaras la como hora. llegaras. Sí, tenías que llegar, si te desvelabas, tenías que llegar, tenías que estar ahí, ¿sí? Entonces, él no nos dejó como apartarnos de la iglesia y Mm, eso esa nos cobertura, llevó ¿no? a Hasta Jesús, cierto punto. ¿sí? Wow. Pero no, Una eso nos... guianza sana, una cobertura sana. Sí, sí, pero era su regla de la casa. Y todo el que fuera a la casa a vivir, porque vivieron tíos y otros familiares, iban a la iglesia también. Era una regla de la casa. Si tú vas a vivir aquí, tú vas a ir a la iglesia. Y si Anda. quieres, ¿no? Sí, Si sí. no, pues es tu decisión. No sé si les decía, búscate otro lado, no sé, Sí, sí. pero era una regla y eso nos llevó a Jesús, a Wow, Cristo. mira qué importante, ¿no? Porque a veces lo podemos establecer solamente con nuestros hijos, ¿no? Porque Sí. pues son nuestros hijos. Pero a ver, vas a vivir a comité show, te sujetas, y sí es cierto, ¿no? Dice un dicho por ahí, el que paga manda. Sí, antes de conocer a Dios, pues sí andaba que en fiestas o saliendo con amigos y todo eso. En el relajo. En el relajo. Nunca fui mucho de vicios, de agarrar algún vicio, alguna adicción. No fui mucho de eso, pero sí de salir y andar ahí en la bola y todo eso. Sí me gustaba mucho. En el party. Sí, en las fiestas y eso. ¿Y qué tal, bailador o no? Más o menos, más o menos.
No tanto, no tanto, pero sí me gustaba andar ahí en las fiestas, sí me gustaba andar ahí, Quizás haciendo sociabilizar, ¿no? relajo. Sí, sí, con los amigos ahí en el guateque que decimos. ¿Y cuándo empezaste a sentir esa necesidad de Dios? ¿O cómo empezó a surgir tu acercamiento ya estando más adulto, ¿no? Pues, ok, cuando tenía como 16 o 17 años, este, estaba en mi casa, ¿no? Ahí en donde estaba toda mi familia, y una noche escuché una prédica con mi hermano pequeño. Yo tenía como unos 16 más o menos. Y esa noche, después de escuchar la prédica, mi hermano me dijo que quería orar por mí, ¿no? Tu hermano pequeño. Olaf, ajá, el más chico. ¡Wow! Y una noche antes él había escuchado la misma plática, la misma prédica, y cuando terminó la prédica, el Espíritu Santo lo bautizó ahí en su cuarto y empezó a hablar en lenguas. ¡Wow! ¿Sí? Entonces, al día siguiente, yo estaba en la prepa viviendo pues lejos de Dios y todo eso. Entonces, al día siguiente él me dice, oye, quiero que escuches este disco, ¿verdad? Lo escuchamos. Porque eran discos en aquel entonces. Sí, sí, era un CD. Sí. Era un CD y me lo puso, ¿no? Y lo escuchamos. No me pasó nada a mí, pero al final él me dijo que quería orar por mí. Ándale, Y ya, agárrate. y él tenía 13 años, sí, en ese entonces. Adolescente. 13, 14, 13, yo tenía como 16, 17. Y bueno, le dije que sí, me pone estamos acostados, me pone la mano encima y él iba a orar por mí y cuando me pone la mano encima, él se suelta hablando en lengua. ¿Sí? Wow. Fuerte, muy fuerte, se empieza a hablar en lenguas y en la sala de nuestra casa se empieza a sentir la presencia de Dios así Wow. fuertemente que yo me suelto llorando. ¿Sí? Me solté llorando, llorando, Quebrantaste, mijo. me quebré y le empiezo a pedir perdón a Dios, ¿no? Te empiezas a reconciliar con el Padre. Le empiezo a pedir perdón porque sentía muy fuerte la presencia de Dios y me pasaron dos cosas muy, muy bonitas. A ver. ¿Sí? La primera fue que como él estaba chico, mi hermano, Olaf, yo le empecé a pedir perdón a Dios en mi mente. Sí, le dije, Señor, perdona, pero no quería que él escuchara, Sí, sí, sí. Pues porque es tu dije, carnalito, no ¿no? quería que pensara mal de mí. Sí. Y le empecé a pedir perdón en mi mente al Señor, le dije, perdóname, perdona en mi mente, llore y llore y perdóname. Y cuando yo estoy haciendo esa oración de perdóname, mi hermano me responde, ya te perdoné. Dice, justo cuando yo estoy orando, perdóname. Wow. Y después de eso, él me empieza a dar una palabra profética. Bueno, ¿qué te dijo? ¿La quieres compartir o no? Sí, 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 me sí, dijo sí. muchas cosas. Me dijo, en ese entonces, más o menos me acuerdo que me dijo, vas a ser un líder de jóvenes. Y al año se cumplió esa palabra, sin que yo la buscara. Me dijo, vas a ir a los países que todos los países que tú hayas deseado vas a ir. Y me dijo, vas a tener un hijo con mucha fe, te vas a casar con una mujer, así me dijo en la palabra, te vas a casar con una mujer digna de ti y tú de ella. Y luego me dio una escritura de la Biblia de Romanos, pero es importante que diga esto, nosotros no estábamos tan acostumbrados al don de ciencia, al don A ese profético, mover. no, y Wow. menos él que tenía 13 años Sí, y no, sí. no sabía. Y Pues, fue no, y aparte algo, es raro, ¿no? O sea, sí, no soy escéptica, creo completamente en todos los dones del Espíritu Santo, sí, completamente los creo, pero es raro ver a un niño o a un joven, mayormente vemos a los adultos, sí, ¿no? gente O a los grande, pastores, sí, ministros, ¿no? o gente muy renombrada, ¿no? Sí, correcto, ¿no? Perdón que te Sí. interrumpa, adelante, amigo. No, 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 sí, no estábamos muy acostumbrados y entonces estaba la presencia de Dios ahí muy fuertemente y yo estaba llore y llore Wow. y pasó eso y a partir de ese día le di mi vida a Jesús, a Dios. Entonces yo no la estaba buscando, ni estaba buscando a Cristo ni nada, pero pues Él llegó a mi vida, ¿sí? Y Te me encontró en tocó tu casa. y me cambió a partir de ahí, Oye, ¿sí? ¿y tu hermano? ¿Cuál es su experiencia al ver todo esto? O sea, me imagino que quedó sellado, quedó marcado para bien, ¿no? O Sí. sea, para toda la vida, Sí, ¿no? porque él, como te comentaba, él estaba en su cama escuchando un disco que mi mamá le había traído, de hecho. Lo puso y a él le cayó el Espíritu Santo y lo Fue bautizó tomado así, por el ¿no? Espíritu Dios ni, Santo. por así decirlo, Dios ni le preguntó ni nada, ni le pidió permiso, Dios se le metió adentro, ¿no? A él Sí. y lo cambió.
Wow. Entonces, él no estaba tan involucrado, tenía 13 años, él no estaba involucrado en una vida de pecado y de desastres ni nada. Entonces, pero lo marcó Dios ese día. Sí, tuvo un encuentro con el Señor. ¡Wow! ¡Qué tremendo ese encuentro! Entonces, de ahí tú ya empiezas a tener una relación uno a uno con Papá Dios, pues así ya directo. Sí. Desde ahí empecé a leer la Biblia con más frecuencia. Bueno, ya la empecé a leer siempre, empecé a orar, empecé a congregarme, A dejé servir. a servir, dejé amistades, dejé pues prácticamente todo y me metí a la iglesia. ¿Y tus papás qué te dijeron a través de ese cambio? ¿O lo notaron? ¿O les comentaron ustedes de la experiencia que había pasado en la casa? ¿Ellos se dieron cuenta? ¿Estaban ahí en casa cuando pasó esto? Sí, pero ellos estaban en el piso, en el segundo piso. Ah, entonces, Entonces, como eso fue algo que se escuchó en la casa, o sea, cuando mi hermano empezó a hablar en lengua se escuchaba en la claro. casa y cuando empezó a profetizarme se escuchó y ellos no bajaron ni nada, nos dejaron ahí, pero escucharon todo desde el segundo piso ¡Wow! ¡Qué y después yo hermoso! les conté. Ujú. Entonces ellos se impresionaron y estaban muy contentos, la verdad. Sí, Pero en parte yo creo que también tuvo que ver lo que te comentaba que ellos hicieron, que siempre nos empujaron a Cristo y pues Cristo como que honró eso, como que Dios claro. honró esa disciplina, por así decirlo, y nos encontró, nos salvó, Ujú. pero sí les gustó mucho y estaban demasiado contentos. Wow, wow. Que pues qué padre no, o madre no quiere eso, ¿verdad? Que Es Dios, lo que oramos. O sea, yo me meto a la... Aquí está mi hijo detrás de escenas, aquí con nosotros, y yo me meto a su cuarto y les pongo manos, sí, ¿sí o no, papá? Y oramos como familia, y papi ora, y mami ora, y leemos, agarramos nuestro versículo y leemos y esto y lo otro. Ese es el mayor anhelo sí, que uno tiene, ¿no? Que tengan un encuentro con Dios aún más fuerte que el que uno tuvo como padre, ¿no? sí. Este, oye, y entonces de ahí tú empezaste a caminar con el Señor y perseveraste, nunca te desviaste ni a derecha ni a izquierda. Fíjate que cuando a mí me tuve ese encuentro tenía como 16, 17, iba a la mitad de la preparatoria Ok. y empecé a buscar a Dios, Ujú. pero no me separé por completo de amistades. Ok. Entonces, como ya había sido marcado así por ese encuentro, porque fue algo que me marcó mucho, Sí. este, no me quería alejar de Jesús, de Cristo, no me quería alejar, pero terminando la prepa me alejé un tiempecito, pero rápido me reconcilié con Dios y de ahí ya no quise salirme de Cristo. Entonces, sí me despegué un tanto, ponle que unos 6 meses me alejé de Dios por una relación mala, pero no menos de 6 meses, como unos 4 meses, pero la terminé y como que me aboqué Te a Cristo otra vez restableciste. Ajá. y ya no me quise separar de Dios, porque como que me marcó mucho ese encuentro con Dios. Claro, claro. Sí. O sea, yo creo firmemente, una persona que tiene un encuentro con Dios, Sí. no vuelves a ser el mismo. No. Nunca, nunca, nunca. O sea, algo tiene que haber cambiado en tu corazón, en tus pensamientos, en tu vida diaria. Algo, definitivamente no. Oye, Iván, Sí. y al caminar en estos, lo puedo decir así, ¿no? O sea, en lo grandioso y lo hermoso que es Dios. Sabemos que hay altas y que hay bajas, ¿no? Ujú. ¿Alguna situación que tú hayas vivido que tú digas, sabes qué, esto por ejemplo, esta experiencia pues es una experiencia para bien, ¿no? Pero alguna experiencia que tú digas, sabes qué, esto me cambió, esto me sacudió, esta situación que viví realmente Me marcó me también, ¿no? marcó. O bueno, más que me marcara una situación o una experiencia fuerte, fue hace poco, de hecho, fue cuando mi papá partió con Dios, fue en el 2020, hace casi 5 años ya. Sí, ya. Mi papá era muy amigo mío, sí, Mm, era de mis mejores amigos, fue mi wow. papá, o sea, siempre como, lo vi como padre, respeto y todo eso, pero fue de mis mejores Muy amigos, cercano. sí, muy cercano, mucho y mucha confianza y mucha plática y todo con él y nos llevábamos muy bien. Y él, parte con Dios, muy rápidamente, parte en una semana Wow. y fue un golpe muy duro, pero Dios me dio la fortaleza para poder soportarlo, para poder resistirlo. Y,
pero sí fue algo que me dolió, que todavía a la fecha sigo llorando por él, ¿no? Y Claro. sigo extrañándolo. Pero yo creo que si pudiera decir que algo me marcó fue eso, o que fue una prueba difícil, fue Ujú, ujú. la partida de mi papá. ¿Te alcanzaste a despedir de tu papá? Fíjate que no, a él lo internaron por COVID, Sí, 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 entonces recuerdo. cuando a él lo trasladaron a Tijuana, cuando lo trasladaron a Tijuana, yo lo miré, lo sacaron en la camilla, nos saludó, nos despedimos así, y esa fue la última vez que yo lo miré. No, hablé por teléfono con él estando en él internado, pero muy leve, porque no podía hablar mucho. Pero te voy a decir la verdad, yo no me siento como que no me despedí o como... Yo lo disfruté mucho a mi papá, demasiado, o sea, Wow. mm, yo no me quedé con ganas de hacer algo con él. Ay, qué hermoso. No, o sea, yo lo disfruté tanto que me dolió mucho su partida, pero no Claro. tenía eso en mente que, y no le Como el dije, no. remordimiento, que no le dije, no le di, no esto, no. No, no, no. De Wow. hecho, eso nunca ha sido un pesar. O sea, lo que yo no quería es que se fuera, Claro, ¿verdad? claro, vamos a extrañar a nuestro ser amado, definitivamente. Sí, pero no me despedí de él, pero lo aproveché, la verdad, mucho cuando estaba entre nosotros, cuando estuvo vivo, lo aproveché al 100% y entonces no me quedé con un sinsabor, por así Ujú, decirlo. Pero creo que esa fue una prueba difícil, la verdad. Para sí, toda nuestra familia, pero para mí también fue muy me duro por imagino. la cercanía que tenía con él. Pero dijiste algo tan hermoso, ¿no? Y yo creo que esto nos tiene que ministrar a ti y a mí que nos estás viendo. Em, lo disfrutaste, Sí, lo que di- no te quedaste con ganas de hacer, o sea, hiciste todo lo que quisiste con tu papá, ¿no? Y a veces, ¿cuántas veces tenemos a papá o tenemos a mamá o tenemos a ambos sí, y no lo disfrutamos? sí, O no hacemos todo aquello que quisiéramos hacer con ellos, ¿no? Entonces, quizá por eso ese ciclo que tuviste con tu papá está sano, ¿sí me explico? sí. No hay ninguna herida, ningún remordimiento, no le dije, no le hice, no lo No le pedí abracé, no perdón. le pedí perdón, no lo abracé, no lo besé, no, o sea, y yo creo que es una lección, estamos aprendiendo una lección de vida, el que a tu corta edad no te quedases, híjole, hubiera, Sí, con el hubiera. Porque a veces el hubiera es lo que nos condena, es lo que nos hace sentir culpables y no, pues, y ya no podemos remediar nada, ya ¿sí? no se puede. Ya no se puede, ¿no? Y lo más triste es que a veces sí puedes hacer ciertas cosas con tu papá o con tu mamá y por otras actividades que no son tan importantes lo cambias, ¿no? Lo pospones. Lo pospones, Wow. ajá, y yo aprovecharía más a mi papá. Lo aproveché al 100%, pero si lo tuviera, pues yo lo seguiría aprovechando. Pero hay muchas personas que no lo aprovechan, Exactamente. sí. Oye, Iván, Y así nada más, a mí me tocó, para seguir el tema, a mí me tocó aprovecharlo, honrarlo, traté de hacer todo lo que pude con él, ¿sí? Incluso te digo esto porque si alguien mira la entrevista, que lo pudiera hacer porque es algo bueno. En una ocasión, Dios puso en mi corazón agarrar a mis papás en la casa y lavar sus pies de ellos dos y pedirles que wow. oraran por mí. Y fue algo de mucha bendición que yo alcancé a hacer. Mm, Entonces, fue algo muy bonito, pero que yo diría, si tú puedes hacérselo a tu papá o a tu mamá, hazlo, porque mm, es algo muy bonito, la verdad. ujú. Les- Entonces, le- Me figuro la escena, hijo, esta escena que tú estás comentando o esto que pasó, como definitivamente una honra, ¿verdad? Pero ajá. también como la bendición, ¿no? De padres a ti, en este caso a su hijo, ¿no? De hecho, les dije, oren por mí. Yo les lavé los pies y les dije, oren por mí, oraron por mí. Y, Wow. y son cosas que hay, no sé, hijos que tienen a sus padres y no los honran de ninguna manera. Ujú, Y pues ellos son tus papás, ¿no? Tienes que ujú. honrarlos, tienes que bendecirlos y eso es algo muy bonito que se te queda y además tus padres te bendicen, ¿no? Ujú. Entonces Sí, yo diría que sería bueno que lo hicieran. sí. Porque la Biblia lo enseña, ¿no? Que hay que lavarse los pies Sí, unos a los unos otros, a los no otros. solamente a tus padres, pero yo alcancé a hacerlo y es algo con cosas que yo me quedo, que me traen mucha satisfacción, que No, pude hacerlas. no solamente es una historia Ujú. plasmada en la palabra, es uno de los mandatos Sí,
que dice que también hagamos eso, ¿no? Así como la Santa Cena, o sea, no es como una opción, si me explico, Sí. ay, bueno, si lo hago, si no, 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 haced esto en memoria de mí, Ujú. ¿no? Dice de lo de la Santa Cena. Sí. Oye, entonces pasas esta situación, es un duelo, Ujú. definitivamente. ¿Ahí estabas soltero o estabas casado? Estaba soltero. Híjole. Estaba soltero. Yo me casé hace 2 años y Ay, mesecitos. sí, tu papá ya tiene 5, sí, cierto. Mi papá tiene casi 5 años, estaba soltero. Mi otro hermano Olaf estaba soltero. Y sí, en ese tiempo estábamos solteros. Pues lo bueno que pudieron estar con tu mami ahí, ahí acobijándola, levantándola, ¿no? Y todo. Estuvimos con ella y todavía Sí, seguimos con ella, claro. ¿verdad? Pero Dios nos ha dado fuerza a todos, a mi mamá, a mis hermanos. Qué hermoso. Sabemos que era la voluntad de Dios porque Dios nos lo habló de diferentes maneras y, Mm. y estamos en paz. Oye, Iván, ¿cómo aceptar la voluntad de Dios cuando, lo puedo decir así, ¿no? Cuando a veces nuestra carne, me refiero el sentimiento, ¿no? Sí. Pues no quiere, ¿no? Pero Dios está marcando otra cosa o Dios está diciendo otra cosa. ¿Cómo lo manejaron? Pues O cómo le hicieron? Porque a veces, o sea, las personas se pueden cerrar cuando están en un duelo, se cierran, no, ¿por qué te lo llevaste? Y empieza, ¿no? O sea, sí, mucha quejadera, empieza. Y tampoco los quiero juzgar, ¿sí me explico? Porque sé que el corazón está dolido, sé que el corazón, que quizá no se cerraron muchos ciclos, sí. sé, o sea, entiendo completamente eso, pero sí me gustaría que lo compartieran, o sea, cómo lo manejaron, cómo lo hicieron. Pues yo no dejé de buscar a Dios en mi intimidad y ahí Dios me daba consuelo. Mm, Sé que ahí me daba consuelo, fuerza, pero hay un versículo que por esas fechas leí que dice que a veces uno no lo entiende, que no lo entiende o no sabe, pero Dios se lleva al justo antes de tiempo para mm, cuidar su vida. Así ok. dice. Dice, tú no sabes, lo voy a parafrasear, ¿no? Dice, tú no sabes lo que está haciendo Dios, pero el Señor está sacando a los justos de la tierra para cuidar la vida de ellos mismos. Está en Wow, Isaías, no me acuerdo exactamente el verso, sí. pero como que está diciendo, yo sé por qué me lo estoy llevando, o sea, quizás si yo lo dejo más tiempo, él corre peligro o ella corre un peligro, no sé cuál, ¿verdad? Ujú. Pero pues la voluntad de Dios Es es buena y perfecta, perfecta, ujú, pero ese verso se me quedó muy grabado, te como confortó. me confortó y yo, te comento, o sea, Dios nos habló a toda la familia en un punto de por qué se lo había llevado. Mis hermanos tuvieron sueños antes de que él partiera. Wow. Y te platico uno. Mi hermano Lalo tuvo este sueño una semana antes de que él partiera. Este, Dice que él soñó que estaba delante de alguien. Mi hermano estaba, delante de él había una persona vestida de blanco, no le vio la cara, y que le dijo, mira, aquí a mi derecha están las vestiduras blancas de tu papá. ¿Sí? Y ya lo estamos esperando. Así fue. Una Wow. semana antes, cuando lo internaron, y a la semana él partió. Qué Y tremendo. la Biblia dice que los salvos van a ser vestidos de vestiduras blancas y que están a la mano derecha de Jesús. Wow. Entonces eso soñó él, que a la derecha de ese personaje, que yo creo que era el Señor, le estaba diciendo, aquí están las vestiduras Una blancas y ya lo visión. estamos esperando. Y a la Wow. semana él parte. Se graduó tu papá de esta Terminó, vida, terminó su carrera. sí. Sí, Sí, mi papá fue un hombre que trabajó mucho para el Señor, para la sí, obra de Dios, amó sí, mucho a Dios y sí. por algo Dios se lo quiso llevar. ¿Qué, te, qué enseñanza puedes agarrar tanto de tu papá como de tu mamá? Mm, Que en un futuro quizá tú vas a ser papá, ¿verdad? sí, Con tu esposa y tú dices, ¿sabes qué? Esto lo que me enseñaron, aquí lo voy a aplicar. sí, pues ellos me enseñaron a discipular caminando con la gente. Ay, ¿Sí? mira. Toda nuestra niñez, toda nuestra vida fue mis papás y otros 5, 8 matrimonios siempre conviviendo con nosotros, siempre. Toda la vida, por años, todos Wow. los fines de semana. Y de ahí salieron pastores, de ahí salieron servidores de Dios. Siempre discipularon de cerca, no tanto con un libro fueron personas que discipularon de cerca por años. Ujú.
que es algo que casi no se ve ahorita, ¿verdad? No, no. Cada quien andamos en nuestro asunto. O Y, no se dejan discipular, amigo. o no se dejan discipular. Sí. Y ese fue el discipulado de Jesús, ¿no? Sí. Caminar con 12 hombres por Sí, años y sí. invirtieron su vida en otras personas. Exactamente. Creo que eso fue lo que más me marcó de ellos. De ellos. Que discipularon de cerca, Sí. sirvieron de cerca a la gente. Oye, y Pastorearon, vamos a decir, a la gente. Sin claro, ser pastores principales, exactamente. pero Es que a veces no pastoreaban. ocupamos un título para ser pastores, ¿no? Hay personas que quizá lo han estudiado y gloria a Dios, o ha sido un llamado divino y gloria a Dios, ¿no? Pero hay otras personas me han tocado conocer que no tienen el título, el nombramiento, Sí, pero que tienen un corazón de pastor increíble. sí, y que pastorean más que pastores. Sí, Yo soy pastor, sí, pero yo reconozco que hay áreas que tengo que mejorar, ¿no? Yo trato de dar mi vida también a la gente, con las caminar con la gente, ovejas. trato de hacerlo, Sí. pero yo vi eso en mis papás. Por años, cada fin de semana estaban con 8 parejas y todos los hijos de todos ahí estábamos y así fueron discipulando. Wow. Más que otros pastores, es lo que yo... Sí, 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 sí. Puedes percibir o puedes ver, sí puedes comentar, claro. Y a veces, híjole, no, o a veces podemos tener el concepto, ¿no? Más bien, que el discipulado, siéntate, unas clases, volumen 1, volumen 2, volumen 3, ya te gradúas y ya, ¿no? Pero el discipulado es así exactamente, uno a uno. Yo fui así discipulada, Sí. o sea, por mis tíos. O sea, siéntate a orar, siéntate, vámonos a caminar, vámonos a orar, vamos a esto, lo otro, tal. O sea, ahí. Y no me soltaron hasta cuando pues yo ya crecí, ya me formé, ¿no? Y todo eso. Pero yo creo que es la manera efectiva, ¿no? O sea, no estoy diciendo que no tomes clases de discipulado, no estoy diciendo que no vayas al instituto bíblico, no, prepárate, crece en todas las áreas, pero yo creo que es de suma importancia el tener a un mentor, a una persona que sepa más que tú para que tú también puedas ir creciendo, ¿no? Sí, porque es como cuando alguien conoce de Jesús, es como un recién nacido, ¿no? Sí, Como es un un bebito bebé. y no lo puedes dejar solo, No, porque se te muere, la verdad. exactamente, se te Entonces, muere. si alguien, o en lo natural y en lo espiritual, ¿verdad? Entonces, si alguien nace en Cristo, nace de nuevo, hay unos padres que tienen que estar con él, cuidándolo, protegiéndolo, caminando con él, y pues es un trabajo que a veces no se quiere hacer, pero que es importante. Y que fuimos llamados a hacerlo. Sí. O sea, no es de que, ay, no, pues nomás, congrégate y sirve. No, o sea, Dios nos dio, o sea, nos Ese es dice el en mandato. Mateo Vayan 28, y 19 y hagan 20. discípulos. Exactamente. Enséñenles a obedecer y todo esto. Sí, exactamente. Oye, y ya que estamos hablando un poquito de ministerio, ¿cómo empiezan tus pininos? Ahora sí, en lo ministerial, En el servicio. en el servicio al Pues, Señor. Sí. ok, cuando conocí a Cristo a los 16, 17, te comento, me separé unos mesecitos, ¿Tiempo? luego me alineé y a los meses empecé a servir con Pedro Trejo. Él era el líder de jóvenes. Sí. Si no han visto la entrevista ahí con el pastor Pedro, perdón, ahí búsquenla y ahí véanla, por favor. Sí, ahí veanla. Y Pedro era soltero en ese entonces. Yo tenía pues como los 18 años más o menos y empecé a servir ahí. Él era el líder de jóvenes, había otros jóvenes también ahí sirviendo, otros amigos, y ahí empecé a predicar. Un día me dijo que predicara, nos juntamos los viernes, y ahí fue la primera prédica que di en el ministerio. ¿En el grupo de jóvenes? Sí, en el grupo de jóvenes. Y seguí predicando ahí con los jóvenes, le di clases a los niños. El primer ministerio que tuve fue niños. ¿En serio? ¿Te Sí. gustan? Sí me gusta estar ahí con ellos. Ahorita ya no lo hago. Mi esposa es la encargada de los niños, Ah, ok. pero De vez en cuando ponlo en el calendario, amiga. Era Sí. lo que yo hacía con Tony. Mi amor, ahorita que vas a ver el episodio, yo lo hacía, ¿eh? Te toca. Y él siendo pastor. Sí. ¿Sabes por qué? Aquí voy a hacer un paréntesis de lo que estamos predicando, ¿eh? Ujú. Yo le decía, el pastor tiene que conocer a la próxima generación. El pastor tiene Sí. que conocer el corazón de sus ovejitas. No solamente de las ovejas, Sí. de las ovejitas. Las ovejitas tienen que conocer la voz de su pastor. Las ovejitas tienen que saber quién es el pastor. Y sí, o sea, dicho y hecho, o sea, los niños salían, pastor, o sea, ya después de que
No era muy seguido, era una vez cada, yo De vez en creo, cuando. 3 meses, 4 meses, y una clase, ¿no? Y hasta, sí, las ovejas, así, o sea, los congregantes, ¿no? Así como que, ¿y el pastor dónde ¿Qué está? hace ahí, no? Dando clases con los niños. Ok. ¿En serio? Sí. Fue lo que Dios me puso en ese sentido. No digo que lo hagas, No, no. sí me pone. Sí te pone, Sí me qué pone. bueno, amiga. Eres de las mías, por eso me caes bien. Sí me pone, o sea, sí he dado, este año he Sí. dado. No me acuerdo exactamente cuándo, pero he dado y el pasado y sí, sí, de vez en Sí, cuando me pone. sí. Y sí me gusta. Pero ahí empecé. Ay, mira, qué Empecé dándole padre. clase a los niños, duré muchos, como 4 años creo, duré con los niños, duré Wow, un varios años. montón. Mi líder era Diana Cázares, me acuerdo. Sí, Diana me Cázares acuerdo. era mi líder y estuve con ellos, estuve con jóvenes, edecanes pues no, casi no estuve, salí a evangelismo, pero más Pero, estuve con jóvenes. ¿y lo tuyo es la predicación? Pues ¿Te gusta? sí me gusta, pues empecé a servir en el grupo de jóvenes porque me gustaba estar con los muchachos. Mm, Y era lo mismo, ahorita que lo pienso, como una réplica de mis papás porque nos la pasamos con los jóvenes. ¿Sí? ok. O sea, el viernes llegaba y convivíamos, nos quedábamos a dormir en casa de un amigo y nos quedábamos todos y el sábado siempre andábamos juntos. Ok. Entonces, era un grupo de jóvenes, pues en ese entonces, antes de que yo me fuera al instituto, en ese entonces eran como unos 60 jóvenes, no me acuerdo, eran Mm, muchos, como 80. Pedro estaba ahí al frente, sí, que ahorita a lo mejor pues hay grupos mucho más grandes, ¿no? claro. Pero éramos muy unidos, me acuerdo. Qué Había mucha padre. amistad y me gustaba predicarles y andar con ellos. ¿Te acuerdas de tu primera predicación? Sí, A ver, mi nomás primera, así, así en resumidas cuentas, ¿de quién predicaste? mi primera predicación fue de la identidad. ¿En serio? Prediqué un Mira. montón de cosas, pero hablé del joven rico. Mira, ok. Y Fue un ya, combo. sí, Sí, pues todo sí. tenía que ver con la Un identidad, buffet ahí. pero hablé del joven rico, de cómo, más o menos me acuerdo que era, de que si conoces a Dios, te puedes conocer a ti mismo. Sí, Ahí ok. puedes adquirir tu Tu identidad. identidad. No me acuerdo por qué hablé de eso, pero me acuerdo que prediqué de la Pues fue lo que el identidad. Señor te puso en esos momentos. Sí, Oye, y ahorita que mencionaste sobre el instituto, cuéntanos esa parte que te fuiste a estudiar. del instituto. Sí. Pues al año y medio de que me reconcilio con Dios, estuve trabajando en la iglesia y, y sentí la necesidad de prepararme, Mm, de ir al instituto, de aprender un poco más de la palabra. sí. Y el Señor me habló, me acuerdo, oré y el Señor me habló, me confirmó y terminé yéndome a Monterrey, a Cristo para las Naciones en Monterrey y estuve 2 años ahí. Pero yo no me quería ir de Tecate, quería prepararme, pero no quería irme de Tecate, pero fue algo que Dios me habló muy claramente y Mm, pues decidí irme. No quería, la sí. verdad, pero decidí irme y fue mucha bendición, la verdad. Sí. Aprendí, hice amigos, aprendí lo que es estar fuera de tu casa, Maduraste. maduré en varias cosas, Sí, aprendí porque a uno compartir. madura. O sea, Sí, ya no. Hemos sí, estado en instituto y así lejos de las familias completamente, solos. solos, que no conoces a nadie, o quizá uno que otro conocido por ahí, ¿no? Pero Sí, al final de cuentas, pues como dicen en mi rancho, ¿no? Te rasas con tus propias uñas, ¿no? En sí, el buen sentido, claro que está el Señor, definitivamente que el Padre nunca nos deja, sí. pero sí, Pero andas solo, pues. sí, Sí. sí, o sea, no tienes para pagar esto, pues a ponerte de rodillas, no tienes más que Sí. No en tienes el refri no comida, tienes comida, a ponerte de rodillas, ¿no? no tienes a tus papás, a tus amigos y Que luego te enfermas también. La también. iglesia que llegas a una iglesia donde nadie te conoce. Y yo me empecé a ¿Dónde? congregar en una iglesia en la que había como 6,000 miembros. Uy, jole. Y estaba enorme esa iglesia y pues no conoces. Pasabas desapercibido, por Sí, decirlo así, yo ¿no? no pude servir ahí. No, no te Oh, dejaban. O sea, tenías que durar como año y medio en los cursos de la iglesia para que conocieras la iglesia y lo que ellos creían y todo, para que pudieras empezar a servir y estaba bien, o sea, te enseñaban. Pero yo me empecé a congregar ahí cuando me faltaba un año y medio para graduarme. Entonces, no, pues cuando ya me no. gradué, yo ya no, ya, pero iba, todos los domingos iba y ahí estaba, hay una muy buena iglesia. Se llama Mm. Castillo del Rey La Fe, con el Ok. pastor Paco Garza. Ok. Muy buena iglesia, me gusta mucho. De hecho, ha crecido mucho esa iglesia. Wow, qué bendición. Muchos, muchos. Yo creo que serán unos 10,000 miembros. Ahorita gigante esa iglesia, Wow, qué gigantesca. hermoso. Muy bonita. Pero
pero sí, no alcancé a servir mucho allá. Servía que me iba a evangelizar a la calle, Por tu propia cuenta. sí, con mis amigos. Ajá, del instituto. Cada sábado o viernes íbamos a predicar. Sí. Y ¿Y qué tal tu experiencia del instituto? Por si hay personas que están pensando, me voy, no me voy, dejo mi tierra, a mis parientes, o sea, no a la esposa te la llevas, por favor, y a los hijos también. a Sí, todos. sí, sí, a todos, sí, ya, pero si estás soltero, Si te alcanza, pues. sí, ¿Verdad? ándale, o si dan becas, porque dan becas, ¿eh? Sí. O sea, en Cristo para las Naciones Sí, dan sí. becas para toda la familia, así que no hay pretextos. Sí. Entonces, yo sé que quizá hay otros institutos que también lo hacen, entonces solamente por ahí Creo que informar. aprendí mucho en la casa donde viví, Ah, ok. porque en la casa donde viví éramos más de 20 viviendo juntos. Wow, a ver, ¿qué no se ve? Si hablara esa casa, digo yo, Sí, ¿verdad? yo Oye, creo que ahí como era la enseñanza parecía como, principal. como un programa televisivo de hace muchos años. Sí, ya sé, ¿verdad? Pero nada más de chicos, ¿verdad? Sí, puros Nada hombres. más de chicos. Puros hombres, no puede entrar mujer ahí, no Sí, se sí, podía, sí, estaba sí, no se prohibido. podía. Sí. Sí. Ya te acordaste. Sí, pues fue un proceso muy, muy bonito y complicado también al mismo tiempo, ¿no? Pero, éramos como 20, 24 en una casa. El cuarto que menos tenía, alumnos era de cuatro alumnos por cuarto, hasta 8. Wow. Entonces, ahí era la verdadera enseñanza. El Sí. tolerarse, el Sí. perdonarse, porque la verdad hay rencillas. Oye, si ahí en el instituto éramos 5, 4 o 5, porque de repente no llegaba una a dormir. No, tan mal ahí. No, no, pero se perdía. Pero el asunto era de que nosotros no decíamos nada, pues, Sí. ¿no? Quizá ahí fue donde Cada estuvimos quien mal. andaba en su... Sí, cada quien andaba en su rollo, ¿no? Pero, ay, qué cosas, ¿no? Qué cosas Sí, pasan en los institutos. O sea, te pasan cosas muy buenas, sí, pero también si no vas enfocado a lo tuyo, sí, pues te puedes perder o puedes andar haciendo cosas por ahí que no deberías. sí. Hubo gente que le pasó eso también, que se perdió, que cayó en vicios, estando ahí en el instituto. Pero, como te digo, éramos mínimo 4, máximo 8, y pues era de que prestar tus cosas, compartir comida, el trabajo en equipo, Organizarte, sí, trabajo en sí. equipo. Tus roles, tus actividades dentro de la casa de limpieza y todo eso, pues también costaban trabajo. La cooperación, tanto en equipo como Eh, o te robaban monetaria. comida ahí, te robaban la comida. Y entre 20 y 25 no sabías quién había No, y sido. nadie decía nada, ¿no? No, nadie. O tenías poca comida y te pedían, y pues tenías que compartir, pero tú no te llenabas, por así decirlo. Entonces, Sí. creo que aprendí mucho en la casa. En el instituto también, me gustó mucho, las clases me gustaron muchísimo, me gustaron un montón, pero en la casa aprendí también muchas cosas y también hice muchos amigos, muy buenos amigos, como hermanos, la Ay, verdad. qué padre. Que yo creo que A eso la es un fecha regalo. todavía sigo En contacto. en comunicación, en contacto con ellos. Sí. Wow, qué padre. Y pero fue una experiencia muy bonita y sí la recomiendo, la verdad. Yo pienso que parte de mi madurez, y yo creo que quizá tú estás en lo mismo, ¿no? Y no porque diga que, uy, cómo me estoy pudriendo de madura. Ni yo. No, pero dentro de caminar con el Señor, creo que fue pieza clave. Sí, Pieza clave el estar en un instituto. Ahí experimentas otras cosas que quizá, y no me refiero solamente ahora sí, en la comunidad o en el aula, con Dios. sí, también. Con También. Dios, o sea, ahí directo, no hay, ¿sí me explico? Y la atmósfera también que se mueve, ¿no? O sea, lo digo la atmósfera en la cuestión no mística ni nada por el estilo, lo digo todo lo que está sucediendo, o sea, Sí, definitivamente la presencia de Dios, pero todo lo que a veces ves milagros, a veces sí. ves esto, y que a veces en tu tierra, pues no experimentas. No se ve porque es que como que la mayoría va a eso, ¿verdad? Estás, sí, Entonces, concentrado, estás todos dándole. se están metiendo, o la mayoría quiere meterse con Dios, buscar a Dios, o ayunar y todo eso, y empiezan a suceder cosas así, ¿no? Sí, Como dices, los milagros que pasas, te impactan también, ¿no? sí, Los sí, milagros de provisión o los milagros cualquier milagro que veas, sí. termina impactándote y pues ya no regresas igual. No, es algo que te queda marcado para toda la vida. Y de ahí regresas
De ahí regresé. Yo regresaba como cada 3 meses Ok. en las vacaciones, era por trimestre. Entonces regresaba cada 3 meses. El tiempo que más duré fuera fueron 6 meses. Cuando regresé llegué a mi iglesia, a Grupo Unidad, A servir. y ahí empecé a servir. Ok. ¿Sí? De hecho, muchos de los que iban al instituto ya no querían regresar a sus iglesias, pero yo sí quería regresar aquí a Tecate. Y me regresé y aquí estuve sirviendo. ¿Sí? Pero estuve 2 años, nada más. 2 años y ya me regresé para acá. Que yo tenía muchas ganas por mi familia, amigos. Por seguir construyendo la obra. Sí, amaba mucho mi iglesia, la amo mucho. O sea, yo estaba en el Pedregal, en Grupo Unidad, ahorita estoy en Grupo, perdón, estaba en la Revolución, ahorita estoy en Grupo Sí, Unidad, pero en el en Matriz. Pedregal. Ajá. Y el pastor Beto era el que estaba ahí en ese entonces, lo conocía desde chico, ahorita ya partió con el Señor también, y pues todos mis amigos y todo, y tenía un amor muy grande por la iglesia y quería llegar a servir. Pasó el tiempo, yo regresé, y pasaron los años, y hace 5 años nos volvimos a reencontrar. Siempre nos platicábamos, cuando nos veíamos o nos encontramos, pero hace 5 años nos reencontramos, más o menos. Y Más o menos cuando tu papi fallece. ¿Antes? antes, sí, sí. un poquito antes, no, como unos 6 años, 6 o 7 años más bien. Ok. Nos reencontramos, como unos 6 años, y después ella se vino a congregar con nosotros. Ok. Entonces, y empezamos a convivir mucho. Siempre me había gustado y de ahí pues nos enamoramos, yo creo que muy rápido, o sea, muy fácilmente, pues nos hallábamos mucho. Y después nos hicimos novios y nos casamos. Pero yo la conozco a ella desde jovencitos, desde Wow, bien ok. chiquito. Ok. Siempre tuvimos buena amistad, siempre nos llevamos bien, pero como hace 6 años ya empezamos a convivir bastante. Y empezamos a convivir bastante con jóvenes de la iglesia. Qué padre. Entonces, en las salidas de los jóvenes, pues ahí andábamos y ahí yo creo que volvió como a resurgir ese sentimiento y nos casamos hace 2 años. Ay, Hace como 6 años nos reencontramos y hace como 3 nos casamos. wow. Sí, Están, como dirían por ahí, ¿no? En plena luna de miel todavía. sí, Y así sigan. sí, sí, sí. Y así hay que seguir. A Se veces me hace puede. enojar, pero la Es quiero normal. igual. Sí, la sigo El queriendo. amor no cambia, ¿verdad? Oye, Iván, ¿y cómo fue esa invitación para que seas ahora el copastor de Unidad Cristiana En Pedregal? el Pedregal. ¿Cómo fue la invitación? Pues, ok, el pastor Fernando yo lo conozco también desde Sí. chico, desde que yo era niño lo conozco, y empecé a congregarme aquí con ellos, a servir hace más de 10 años, yo creo. Wow. Y no era el plan, o sea, que me pidiera que fuera copastor o no era la idea, pero yo empecé a servir con los jóvenes. Sí. Empecé a servir con los jóvenes. Sí, sí, sé que Dios me había dado ese llamado de servir en el pastorado, Ese pero, corazón. ajá, pero pues yo estaba sirviendo con jóvenes y contento y sí predicaba en la iglesia y todo, pero más con jóvenes. Pero llegó el punto así solito en el que como que la responsabilidad del pastorado como que me fue llegando, por así decirla, O la sin, fuiste abrazando, la fui ¿verdad? abrazando y te va llegando porque Sí. Te como van como haciendo. por la necesidad que hay, Ujú. dejas a los jóvenes y sigues pastoreando personas un poquito más grandes y hace como unos 6 o 7 años o un poco más, ¿no? Como unos 8 años, me invitó a hacerlo, a pastorear juntamente con él y ya entré, ¿no? Pero siempre había querido hacerlo, no es algo que me resistiera o que no quisiera, pero como que el mismo trabajo me fue llevando a ello. Sí, sí, te fue como promoviendo Pues la misma fidelidad. ya pastoreaba jóvenes. Sí, sí, sí. Entonces, ya fue nada más como un cambio a pastorear juntamente con él a jóvenes más grandes, adultos, y como que el trabajo me fue llevando a eso. ¿Y cómo podemos o qué consejo le puedes dar a esos jóvenes que todavía están descubriendo su llamado, su vocación y que dicen, no, pues que para acá, no, Que mejor no para saben. allá, sí que no saben, que todavía están confundidos? Pero dentro de una iglesia, ¿no? O sea, que quieren servir, pero que quizás todavía no encuentran su ¿Dónde vocación, exactamente su llamado. se llama? Pues, obviamente buscar a Dios, pero lo segundo sería ver que Él les apasiona, Ujú. ¿verdad? Por ejemplo, a mí me apasiona estar con la gente.
Me Lo apasiona, disfrutas. lo disfruto, me gusta, aunque a veces me canso, porque a veces es cansado. El pastorado, sinceramente, es muy cansado. Es muy gratificante el ver las vidas transformadas. Sí, Esa es nuestra paga, ver las vidas sí. transformadas. Pero a veces te cansas, por ejemplo, estás platicando con alguien que trae alguna situación y puede que te canses, la Oye, verdad. y más cuando no hacen el consejo de la palabra. ¿Ah? Y Cuando no, más cuando no siguen el consejo, cuando no sí. siguen el consejo, pues. Sí, no, sí te cansas pero lo disfrutas, ¿no? Lo Sí, es disfrutas. un Yo, deleite. yo lo disfruto mucho, aunque hay momentos en los que me canso, pero no dejo de disfrutarlo y no quiero dejar de hacerlo. Me gusta compartir la palabra, me gusta convivir, me gusta discipular. Entonces, pues por ahí va mi llamado, o sea, es pastorear. Es pastorear y Dios me lo confirmó, yo lo sentía y yo lo vivía entonces yo creo que es buscar a Dios y ver por dónde, qué te apasiona, ¿no? A la persona que le apasionan los niños y que le encantan y que él puede estar ahí aunque esté todos los días, pues su llamado es por ahí, ¿no? Pues con los niños. A los que les apasiona la alabanza, La el música, que ministrar, pueden estar 1000 horas en ensayo ¿sí? porque eso en cada Ay, iglesia es lo mismo. sí, como que es yo veo o pienso que es así, ¿no? Por donde te apasiona tu corazón Sí, y donde Dios te va dirigiendo, ¿no? sí, Pero si se unen esas dos cosas, yo creo que encuentras tu llamado y entre tanto que lo encuentras, pues sirves en lo que te pidan, ¿no? eso. En lo que te O sea, pidan. no ponernos nuestros moños, ¿no? El decir, ah, no, yo soy predicador. Sí, porque yo cuando Yo no empecé, voy a limpiar o yo no voy a ser edecán. No, también, no, no, porque yo soy predicador, ponme a predicar, sí, ¿no? sí, no, yo cuando empecé, pues empecé con niños. Mi llamado era pastorear, pero me pusieron a dar clases a niños, Empezaste a pastorear a los niños. a los niños, ajá. Mira. Y sí me gustaba, pero no era donde yo sentía que tenía que estar, pero, o sea, que no era el fin, pues, de que toda mi vida con niños, pero me gustaba. Y ya poco a poco, pues, Dios te va colocando en ciertos lugares. Ujú. Entonces, pero sí te toca servir a veces donde no te gusta del todo, pero tienes que empezar a Que es ahí donde hacerlo. se puede mostrar la fidelidad y tu constancia y tu perseverancia y tu dedicación y tu paz, o sea, todo lo que tienes, ¿no? O sea, y te Sí, va, no quiero usar esta palabra, pero por decirlo así, te va calificando, ¿no? O te va moldeando, vamos a usar esa mejor palabra, te va moldeando para alcanzar tu llamado, ¿no? sí. Te va moldeando tu carácter, moldeando tu persona, moldeando mil cosas, ¿no? Y también, bueno, que Dios te lo diga, ¿verdad? También que te Te llame lo a eso, confirme, sí, porque si sí. no te vas a enfadar también, ¿verdad? O te O vas a sea, frustrar. o te vas a frustrar o hartar, no sé, te puedes enfadar. Y también que ¿Cómo fue eso en tu vida? ¿Dios te lo confirmó completamente? Dios me lo confirmó de muchas maneras. Una y otra vez. Yo O sea, no te sentía, me escapas. yo sabía que mi corazón ardía, vamos a decirlo así, por Ujú. pastorear. Yo quiero Wow. ser pastor, yo quiero ¿Y te ves, pastorear. y te ves como pastor principal de una iglesia? Sí, sí, sí. Mi pastor a cada rato me dice, ay, yo te voy a dejar pastoreando aquí. Ah, Y pues siempre me lo genial, dice. gloria a Dios, gloria Y a le digo, Dios. sí, le digo, y si no me dejas, yo voy a estar pastoreando aquí contigo. O sea, yo no tengo, o si es otra persona, yo voy a pastorear porque mi corazón, arde por pastorear. Es mi pasión, vamos a decir. Ujú. Pero desde que tengo memoria y que empecé a seguir a Cristo, de todos lados el Señor me lo confirmaba. Mm. Una vez llegué, me acuerdo, a un Oxxo y una persona que casi ni me conocía llega y me saluda y me dice, tú vas a ser un pastor, me decía. Gente de la, de la, De la de la nada. nada. Tenía el sentir, Oye, ¿qué dijiste? El Señor te reprenda. No es cierto. No, Eso lo voy a editar. Eso lo voy no, a no, no, editar. te digo algo, yo escucho a mucha gente que dice, no, yo no quiero ser pastor, yo sí Yo sí quiero, quería. yo sí lo disfruto, a mí sí Sí, me yo sí gusta, lo hay mucha gente disfruto. que dice que no, digo, bueno, pues no sé por qué, ¿verdad? Ujú. Pero yo sí, y a través de mucha gente y de muchas personas y me lo confirmaba, pero yo ya lo sabía en mi corazón que era por ahí, Mm, pero sí fue un llamado que Dios me hizo, sí. este, ¿Y algún sueño que tengas por ahí que quizá todavía no has conquistado, pero que te está haciendo cosquillitas? ¿algún sueño? Sí, algo que digas, esta meta me gustaría todavía. Ahí vamos trabajando. Una reciente es que quiero revalidar unas materias para tener una licenciatura y una maestría
en orientación familiar. Ay, mira, Me gustaría, no, lo veo lejano, pero me gustaría abrir un instituto bíblico. mira, padrísimo. Y tener hijos yo creo que también es algo que quisiera. ¿Eso ya viene para este año o para el otro? No sé. No. ¡Ay! Ese no sé, ya me sonó algo. Mi esposa es la que sabe, no sé. Sí. Pero sí me gustaría tener hijos con ella, Ujú. tener niños. Sí, Esos son algunos, yo creo. sí. Pero sí, me gustaría tener hijos, ser papá, abrir un instituto bíblico me gustaría. Me gustaría abrir una escuela también. Una Mira, escuela, aunque yo no me haga ¿cristiana? cargo de ella. Sí, Sí. aunque yo no me haga cargo de ella, pero que la iglesia pudiera tener una escuela, me gustaría. Wow, Para sería precioso para para las nuestra ciudad. familias, Sí. para la ciudad, por todo lo que se oye de la educación en estos tiempos. Me gustaría que hubiera un lugar seguro donde pudieran tener clases los niños, Ujú. con maestros que tú puedas confiar y estar al pendiente del ambiente de los niños. Me gustaría eso. Porque si tengo niños, me gustaría que los míos crecieran en una escuela segura. Sana. Ujú. Sí, porque ahorita no está muy saludable ese tema, ¿verdad? No, yo trabajo en escuela y no. Oye, Iván, para ir cerrando, Ok. ¿qué le dirías al Iván del ayer? Al Iván que quizá se distanció algunos meses. ¿Qué le Ok. dirías a ese Iván? Ay, Dios, ¿qué le diría? Pues le diría que fuera obediente. Mm, Le diría que fuera más obediente, que a todo lo que me guíe el Espíritu Santo le obedezca, ujú. para no perder tiempo. Mm, Creo que le diría eso, porque cuando bueno, desobedeces, pierdes pierdes tiempo, tiempo. ¿sí? Pierdes tiempo, atrasas lo que Dios quiere hacer en tu vida y todo esto, ¿no? Entonces yo le Wow. diría que fuera obediente y que no dudara porque Dios, pues siempre es bueno, ¿no? Pero yo creo que eso, que fuera obediente en todo lo que el Señor, porque muchas veces no fui obediente en el momento y pues terminé perdiendo tiempo o recursos o simplemente tiempo. Le diría eso. Sí, 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 a veces ese tiempo ya no regresa. Pues no, ya no. O ese encuentro o eso, te la topaste a la persona y Dios te dijo algo y no lo dijiste, no, por pena, por esto. Sí, Ya no te la vuelves a encontrar nunca más. sí, sí. ¿No? Entonces sí. Y que aproveche oportunidades también, Sí. porque a veces surgen oportunidades y no las tomas. Ujú. Le diría que Correcto. aprovechara todas las buenas oportunidades, que las aprovechara. Sí. Creo que eso. Wow. Sí. Sí. Iván, te agradezco el que hayas abierto tu corazón. Okay. Gracias, gracias por compartirnos las diferentes etapas que has estado viviendo y agradezco a Dios por tu vida, porque te veo, o sea, me acuerdo de ese niño que estaba con sus papás y es en serio que sí me acuerdo, ¿eh? No es broma, o sea, sí me acuerdo, muy tranquilo, o sea, nunca lo miré siendo un chico problemático ni nada, y el perseverar en el Señor, Sí, muchos se pudieron haber perdido, sí. muchos o se perdieron, Sí, ¿no? muchos amigos se perdieron. O se desviaron, ¿no? Completamente, ¿no? Pero el verte a ti que has perseverado, que te has preparado para la obra, es de inspiración también. A veces podemos pensar y honro también las personas que hemos tenido un pasado difícil, ¿verdad? Que Dios nos ha rescatado de esto o de aquello. Pero ese tipo de testimonios como el tuyo también animan, alientan, nos ayudan a nosotros como padres que lo que uno siembra en los hijos sí da fruto. Sí, sí. Sí da Yo digo fruto que y aquí está. la mayoría, sí, gran parte de lo que soy ahora es gracias a Dios, primeramente, y segundo, gracias a mis papás, a mis padres, la verdad, que siempre estuvieron ahí apoyándome y no solo apoyándome, sino dirigiéndome. Sí, entonces, gracias a ti, Melanie, gracias por este tiempo, por esta plática y también tu vida es una bendición. Tu vida, la vida de Tony son una bendición pues gracias, ¿qué te puedo decir? Ay, Muchas no, al gracias contrario. por permitirme estar aquí contigo. No, muchísimas gracias. Y si no tienes una casa espiritual, te invitamos aquí en Grupo Unidad Pedregal. Claro que sí. Por ahí te vamos a dejar los datos. Y esto es Un Café con Mel. Suscríbete en todas mis redes sociales como Mel Diepes Oficial y nos vemos para la próxima.
Nos Bendiciones. vemos. Bye. Bye bye.